a un presidente del Consejo de Ministros y como consecuencia de ello, el presidente de la República disuelve constitucionalmente el Congreso y convoca elecciones para culminar el periodo. En oportunidades anteriores en nuestra historia, hemos tenido problemas similares de confrontación entre el Poder Ejecutivo y el Congreso, que son confrontaciones que ocurren cuando el Poder Ejecutivo no tiene mayoría en el Congreso. Normalmente, quien gana las elecciones presidenciales también gana el número suficiente de congresistas como para tener una mayoría en el Congreso. El diseño constitucional está contemplado para que el presidente de la República tenga mayoría en el Congreso. Tenga mayoría solo con su partido o tenga mayoría a través de una alianza. Por ejemplo, con el presidente Ollanta Humala hubo mayoría con alianza. Se alió al Partido Perú Posible y a otras fuerzas y eso le dio mayoría. García tuvo mayoría, tuvo una bancada grande y además hizo alianza con el fujimorismo y eso le dio una mayoría clara a lo largo de los 5 años. Y Toledo tuvo la primera mayoría, pero hizo una alianza con el FIM de Popio Olivera y eso le dio mayoría en las cámaras. Y eso lo sostuvo a lo largo de los 5 años. Lo que ha ocurrido ahora en este periodo es que PPK, que ganó la presidencia, obtuvo solo 18 congresistas de 130. Y sumando esos 18 de PPK a todos los otros movimientos no fujimoristas, no alcanzaba para hacer una mayoría. ¿Por qué? Porque los fujimoristas a través de Fuerza Popular sacaron 73 de 130 escaños. Entonces era imposible, aun si PPK se hubiera aliado a todas las fuerzas no fujimoristas, que habían otros 4 partidos, además de Fuerza Popular y de PPK, no hubiera tampoco podido ser suficiente para hacer una alianza. Entonces, se presentó con el gobierno de PPK una situación que se había presentado a lo largo de la historia peruana de manera excepcional. Se presentó en el primer gobierno de la UNDE, se presentó en el gobierno de Bustamante, se presentó en el gobierno de Billinghurst, que fue gobierno del año 1912 a 14. Y se presentó con Fujimori los 2 primeros años del gobierno de Fujimori entre el 90 y el 92. Es una situación excepcional, pero que se ha presentado a lo largo de la historia. Situación en la que el Poder Ejecutivo, encarnado en el Presidente de la República, tiene minoría en las cámaras o en el Congreso unicameral. Eso hace muy difícil gobernar, porque si bien el Poder Ejecutivo tiene muchas herramientas para controlar el poder, necesita del Congreso, porque en el Congreso se aprueban las leyes que necesita el Poder Ejecutivo para gobernar, y el Congreso además ejerce una labor de control del Poder Ejecutivo. Entonces, si el Ejecutivo tiene una presencia muy precaria en el Congreso, es muy probable que el poder de esa fuerza opositora en el Congreso sea utilizado, ¿no es cierto?, para obstruir la gestión del Poder Ejecutivo, que es lo que ocurrió en estas oportunidades que hemos visto. Billinghurst, 1912-1914, Bustamante, 45-48, Belaúnde, 63-68, Fujimori, 90-92 y PPK, 2016-2017, diciembre de 2017. No, en realidad, marzo de 2018, claro, cuando finalmente renuncia PPK. Entonces, ¿cuál es la respuesta constitucional a esta situación excepcional, pero que se ha presentado a lo largo de la historia? No es lo común, pero se ha presentado, como hemos visto, varias veces a lo largo de un siglo. En la Constitución de 1979 se incorpora una figura que es la cuestión de confianza. En realidad estaba en la Constitución del 33, pero de manera muy limitada y sin desarrollarse. Se decía que los ministros podían hacer cuestión de confianza en la Constitución del 33, pero no decía más.
Pero en la del 79, a la luz de la experiencia de Billinghurst, y sobre todo Bustamante y Belaunde, primer Belaunde, se incorpora la cuestión de confianza, que consiste en lo siguiente. Los ministros pueden, cuando están en una situación, digamos, de tensión con el Congreso, pueden decir, hago confianza. Y hacer confianza significa, o usted me da la razón, usted Congreso me da la razón y aprueba esta ley, o yo me doy por denegada la confianza y renuncio. Cuando se trata de un ministro no pasa nada. Si no le dan la confianza al ministro aprobando la ley que quiere que le aprueben, el ministro simplemente se va a su casa. Pero si es el primer ministro y el ministro hace confianza, lo que ocurre es no le dan la confianza y se va todo el gabinete. Y entonces el presidente tiene que nombrar un nuevo presidente del Consejo de Ministros y armar un nuevo gabinete. Y lo que decía la Constitución del 79 es que si esto ocurría 3 veces, el presidente quedaba habilitado, si quería, para disolver el Congreso y convocar elecciones para completar el periodo. ¿Ok? ¿Qué había pasado con Billinghurst, con el primer Belaunde, con Bustamante antes, y qué pasó con Fujimori? Que ante la tremenda superioridad de la oposición en el Congreso, esta tensión había desembocado en golpes de Estado. El golpe de Benavides, que derrocó a Billinghurst, el golpe de Odría, que derrocó a Bustamante, el golpe de Velasco, que derrocó a Belaunde, y el autogolpe de Fujimori, que cerró el Congreso, intervino todas las instituciones, y solo después, como consecuencia de la presión internacional, convocó a una asamblea constituyente donde logró aprobar, con una mayoría en ese Congreso Constituyente Democrático, logró aprobar una nueva constitución que permitía, entre otras cosas, la reelección del presidente, que estaba prohibida en la Constitución del 79 y que siempre estuvo prohibida en la Constitución, en las constituciones peruanas, porque la reelección daba pie al abuso y a una competencia desigual entre el presidente, que tenía todos los recursos del Estado a su favor, y quien competía con él. Entonces nuestras constituciones siempre han sido constituciones que han prohibido la reelección inmediata del presidente de la República. Y Fujimori lo que quería era quedarse en el poder indefinidamente, entonces logró aprobar una constitución que le permitía reelegirse. Entonces, como digo, como consecuencia de esto, el año 79 ya se incorpora la figura de la cuestión de confianza. Y lo que dice la Constitución del 79 es que se tiene que denegar 3 veces la cuestión de confianza al primer ministro para que el presidente pueda disolver el Congreso. Porque había ocurrido con Bustamante y sobre todo con Belaunde, que la oposición era tan fuerte que al hacer control político simplemente interpelaba y censuraba a los ministros con mucha facilidad. Entonces, eso impedía el normal desarrollo del gobierno, porque era una acción obstruccionista. Entonces, para poner un límite a la capacidad del Congreso de censurar ministros, se le da al Ejecutivo la prerrogativa de hacer confianza. De alguna manera, una figura constitucional que contrarrestaba la facultad del Congreso de censurar ministros. Entonces, esto se incorporó en la Constitución del 79, pero nunca se puso en práctica. Luego del autogolpe, cuando se hace la Constitución del año 93, es que deciden mantener la figura en la cuestión de confianza. Y este es Fujimori, que está haciendo una constitución a su medida. Y entonces lo que dice Fujimori, bueno, nosotros nos vamos a garantizar, ¿no es cierto?, de que ganemos todas las elecciones y siempre tendremos mayoría. Pero ¿qué pasa si no tenemos mayoría? Entonces hay que tener una herramienta para contrarrestar a ese Congreso obstruccionista que nos va a censurar ministros, y eso significa que mantengamos la cuestión de confianza. Pero en lugar de esperar a 3 denegatorias de confianza, vamos a solo exigir 2. Si nos deniegan la segunda cuestión de confianza, entonces quedamos habilitados como Ejecutivo para disolver el Congreso. Y eso es lo que ocurre el año
93. Esos son un poco los antecedentes de la cuestión de confianza. Entonces, llegamos a esta cuestión de confianza. Ustedes conocen los hechos. Hay, digamos, yo diría, el periodo de PPK, donde lo que hay es una apuesta por ponerse de acuerdo con ese Congreso, donde PPK no tiene mayoría, y los resultados son los que conocemos. La debilidad del presidente y su afán de ponerse de acuerdo de cara a Fuerza Popular, que no solo tiene mayoría y que puede obstruir la labor del Poder Ejecutivo, sino que tiene una lideresa que no reconoce su derrota en las elecciones del 2016, va a llevar a que esta dificultad sea creciente. Y si a eso le sumamos el caso Lavallato y el caso Lavajuez, entonces tenemos una combinación explosiva. PPK se le trata de vacar una vez y a la segunda vez, cuando se le va a vacar, termina renunciando a la presidencia de la República. Entra Vizcarra y Vizcarra también entra convencido de que tiene que ponerse de acuerdo con los fujimoristas. Mejor dicho, los fujimoristas de alguna manera lo llevan al poder. Pero rápidamente él se distancia del fujimorismo cuando estalla el escándalo de los cuellos blancos del puerto. Los cuellos blancos del puerto dan señales de que por parte de Fuerza Popular hay vínculos con esta organización criminal que tiene como diseño el copamiento y el control del Poder Judicial, el Ministerio Público y el Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, el estallido de ese escándalo va a distanciar cada vez de manera más intensa a Vizcarra de Fuerza Popular. Y en respuesta a ese hecho, Vizcarra, el 28 de julio del año pasado, va a anunciar unas reformas constitucionales, ¿no es cierto? Crear un reemplazo al Consejo Nacional de la Magistratura, que es la Junta Nacional de Justicia, restablecer la bicameralidad, regular el financiamiento de la política para evitar que dinero sucio entre a ella y, por último, impedir la reelección de los congresistas. Y ustedes recordarán ahí, estos son los antecedentes de esta cuestión de confianza. Y ustedes recordarán ahí que el Congreso no le gusta ni la bicameralidad, porque fueron los fujimoristas los que en la Constitución del 93 apostaron más bien por una sola Cámara, y tampoco les gustaba la no reelección porque estaba destinado a perjudicar a los actuales congresistas e impedir que se reeligieran. Y el tema de la reforma de justicia, la Junta Nacional de Justicia, eso era menos problemático, digamos, pero... Entonces, como consecuencia de esto, el Congreso la hace larga, arrastra los pies y se niega a aceptar hacer las reformas constitucionales que le pide el Poder Ejecutivo. Y entonces ahí se presenta la primera cuestión de confianza por parte de Vizcarra. Solo hay un antecedente. Ustedes recordarán que cuando Zavala, el primer ministro de PPK, tenía ya un año en el gobierno, hace cuestión de confianza cuando tratan de censurar en el Congreso a la ministra de Educación, la segunda ministra de Educación, la que sucede a Saavedra, ¿no? Marilú Martens. Y hace cuestión de confianza y el Congreso insiste en censurarla. O sea que ahí ya tenemos una primera denegatoria de confianza, ¿sí? Entonces, cuando Vizcarra, en el marco de las reformas constitucionales y para sacar adelante las reformas constitucionales, va a ser cuestión de confianza, ya hay la amenaza de que si no le otorgan la confianza, es posible que se niegue la confianza por segunda vez y se pueda disolver el Congreso. Y es esa amenaza la que permite que salgan adelante las reformas constitucionales que el Congreso no quiere sacar. O sea, precisamente la cuestión de confianza está diseñada y está incorporada en la Constitución para ser una herramienta del Poder Ejecutivo de cara a un Congreso que no quiere colaborar con el Poder Ejecutivo, siempre con la amenaza de que si no es ahora es más adelante, si no me dan la confianza yo te cierro. Con lo cual se permite que el Poder Ejecutivo tenga una herramienta para defenderse del Congreso, sobre todo en la facultad del Congreso de censurar
de censurar ministros. Entonces, las 4 reformas constitucionales que van a referéndum, ustedes se acuerdan del referéndum, ¿no? Votamos todos, salen adelante gracias a que Vizcarra hace cuestión de confianza por segunda vez. Y en esta oportunidad no se la deniegan, sino se la otorgan. Pasan los meses y en junio de este año envía un nuevo paquete de reformas al Congreso. Hay 2 reformas constitucionales y 4 reformas de ley orgánica para sacar adelante la reforma política, ¿no es cierto? Y pasan las semanas y el Congreso no da muestras de interés para sacar adelante la reforma política porque dice, esas reformas no nos interesan, ¿por qué el Ejecutivo nos va a imponer estas reformas? No queremos y no nos movemos rápido, no mostramos ningún interés. Entonces, Vizcarra vuelve a hacer cuestión de confianza y dice, bueno, si ustedes no aprueban esa reforma, en realidad quien hace la cuestión de confianza es el primer ministro, ¿no? El primer ministro, a nombre de todo el gobierno, dice, bueno, si ustedes no nos aprueban esas reformas que acabamos de presentar, esas 6 reformas, están en su derecho de no hacerlo, pero si no la aprueban, entonces doy por denegada la confianza, sería la segunda confianza, y el presidente quedaría expedito para disolver el Congreso y convocar nuevas elecciones. Entonces, nuevamente, el hacer confianza sirve para sacar adelante las reformas constitucionales, pero ustedes recordarán que las reformas constitucionales no salen íntegramente tal como las ha presentado el Poder Ejecutivo, ¿no es cierto? Especialmente la inmunidad parlamentaria, no sé si lo recuerdan bien, la inmunidad parlamentaria que había sido un poco el catalizador de esta iniciativa de reformas, sale totalmente mediatizada. En realidad representa un retroceso en relación con lo que ya teníamos. Y esta era una herramienta para proteger a los congresistas de la acción de la justicia, recordarán ustedes. Entonces, en el momento en que el Congreso le da la confianza, pero no aprueba las reformas que ha hecho el presidente, tal como se las ha presentado el primer ministro, el presidente tenía la posibilidad de decir, bueno, ustedes me dieron la confianza, pero en la práctica no me la han dado, porque yo les pedí que me aprobaran estos 6 proyectos y este último, por lo menos, me lo han desnaturalizado completamente. Entonces, yo, a pesar de que me han dado formalmente la confianza, yo asumo que me la han denegado. Hubiera podido hacer eso el presidente y hubiera convocado elecciones para completar el periodo. Pero en ese momento, en junio, ¿no es cierto? El presidente dice, bueno, mira, a ver, vamos a ver. ¿Qué pasa si yo disuelvo el Congreso? Vamos a tener unas elecciones para un periodo, pues, de 1 año y medio. Esas elecciones, como no hay reelección ahora, quienes participen en esas elecciones ya no van a poder ir a las elecciones al Congreso el año 2021. Es un poco complicado hacer cuestión de confianza y disolver el Congreso, digamos, asumir que me han denegado la confianza y disolver el Congreso, porque el periodo que queda por delante es muy corto, como no hay reelección, va a ser difícil tener los candidatos. Mejor evito seguir ese camino y lo que hago es busco una fórmula salomónica. Entonces ahí es que el presidente dice, vamos a hacer lo siguiente, yo les propongo al Congreso una nueva reforma constitucional, una tercera reforma constitucional en 1 año, es bastante. Una reforma constitucional que consigue lo siguiente: adelanto de elecciones para elecciones al Congreso y adelanto de elecciones para elecciones presidenciales, o sea, adelanto de las elecciones generales. Las elecciones, habíamos dicho, son en abril del 2021, las adelantamos 1 año, que sean en abril del 2020, y que el cambio de gobierno y el cambio de Congreso sea 1 año antes. Todo perfecto. Así me voy yo presidente y acortamos el mandato del Congreso, acortamos el periodo de enfrentamiento entre los 2 poderes y le damos al electorado la posibilidad de ir 1 año antes de las elecciones para decidir finalmente quién es el presidente y quién es el Congreso. Esa fue la fórmula. Y entonces, al presentar esta fórmula, la mayoría en el Congreso, ¿qué cosa dice? No, ese adelanto es inconstitucional. A pesar de que lo habían hecho ellos el año 2000,
Ustedes recordarán que el año 2000, a raíz de los hechos de corrupción que alcanzaron al recién reelecto por segunda vez Alberto Fujimori, se vio obligado a hacer un adelanto de elecciones, pero no de 5 a 4 años, sino de 5 a 1 año. Recién comenzaba el tercer periodo gubernativo de Alberto Fujimori, y el adelanto de elecciones fue un acortamiento considerable del mandato que tenía por delante. O sea que ya se había hecho, pero los fujimoristas en el Congreso dijeron: esto es inconstitucional. Entonces, ahí hubieron voces que dijeron: la única manera de sacar el adelanto de elecciones es que el presidente haga cuestión de confianza. Una vez más, la Constitución no dice: oye, no, usted no puede hacer solo 3 cuestiones de confianza, o 2 cuestiones de confianza, o 5. No pone ningún límite. De la misma manera que el Congreso puede censurar indefinidamente a los ministros, la Constitución también le da la prerrogativa al Ejecutivo de recurrir a la cuestión de confianza a las veces que crea necesario. Pero en esta oportunidad el presidente Vizcarra, a través de su primer ministro, no hace en cuestión de confianza. ¿Por qué no hace en cuestión de confianza? Porque lo que querían era sacar adelanto de elecciones de una manera pactada, y entonces inician diálogos con la oposición congresal para ver si se llega a un acuerdo para sacar adelante el adelanto de elecciones vía un acuerdo que incluye otras cosas, como por ejemplo el retorno a la bicameralidad. Pero eso fracasa cuando en Constitución se archiva el proyecto de adelanto de elecciones antes de que el Ejecutivo pueda hacer cuestión de confianza. Entonces, a esas alturas, cuando se archiva el adelanto de elecciones, queda claro para el Poder Ejecutivo que ya no hay ninguna posibilidad de entendimiento con la mayoría en el Congreso, y que tiene que ir con una nueva cuestión de confianza a buscar el choque definitivo, y en ese digamos, proceso lo pueden vacar al presidente, o el presidente puede finalmente terminar disolviendo el Congreso, que es lo que va a pasar. Y entonces ahí la iniciativa del Poder Ejecutivo es: vamos entonces a cuestionar la elección a los magistrados del Tribunal Constitucional para detener ese proceso, a cambio de presentar un proyecto de ley que establezca reglas claras y transparentes para la elección de los magistrados del TC. Si el Congreso no me da la razón, asumiré que me han denegado la confianza y convocaré a elecciones. Sí. Y sorprendentemente, el Fujimorismo y sus aliados, que tenían los votos para elegir a los miembros del TC, en lugar de decir: ok, aceptamos la cuestión de confianza, discutimos el proyecto de ley que ha presentado el Ejecutivo, lo aprobamos, y 2 o 3 semanas después, con los votos que tenemos, con las garantías debidas, igual elegimos a los magistrados del Tribunal Constitucional. En lugar de hacer eso, pisan el palito de alguna manera que le ha puesto el Poder Ejecutivo, y lo que hacen es lo siguiente: deciden ir adelante con el proceso de elección a los candidatos del TC el lunes de la semana pasada, y dicen: en la tarde discutimos la cuestión de confianza presentada por el Poder Ejecutivo. Y el primer ministro, si ustedes observan bien, cuando presenta la cuestión de confianza, él dice: yo estoy haciendo cuestión de confianza sobre este proyecto de ley para regular de mejor manera la elección de los magistrados del TC. Si ustedes me dan la confianza, se detiene el proceso de elección con las reglas vigentes, se detiene o se cancela. Discutimos las nuevas reglas que yo estoy proponiendo a través de este proyecto de ley, y una vez que aprobemos ese proyecto de ley, reiniciamos el proceso de elección de los nuevos magistrados del TC. Si ustedes, Congreso, hacen eso, me están dando la confianza. Pero si continúan con el proceso de elección, que yo considero que es irregular y no transparente, ustedes me estarán denegando la confianza. Y lo que ocurre es que el Congreso decide continuar con la elección de los magistrados del TC, y vota por 2 magistrados. En un caso no se obtienen los votos, en el otro se obtienen exactamente 87 votos.
para elegir a un magistrado del TC se requiere una mayoría calificada de 2/3 de los votos en el Congreso. Y se obtuvieron exactamente los 2/3 de votos en el Congreso. Con un problema, que aparece como votando a favor de la elección del magistrado Ortiz de Ceballos, una congresista que no estaba del Frente Amplio que en realidad no votó por él. Entonces eso genera una duda sobre el procedimiento, pero en realidad el voto 87 estaba ahí porque si bien no era el de Foronda, Jenny Belcatoma termina votando a favor y ese es el voto 87. Pero eso genera duda y se presenta un recurso de nulidad y un recurso de reconsideración. ¿Ok? Pero lo cierto es que obtienen los 87 votos, con las justas. ¿Qué hubiera pasado si obtenían 86 votos? ¿El Ejecutivo hubiera dicho que le denegaban la confianza? No. Porque en realidad habían continuado con el proceso, pero no habían podido elegir a un magistrado del TC. Pero el destino hizo que hubieran 87 votos y que el presidente pudiera decir entonces, oye, yo les pedí a través del Premier, porque quien presenta la cuestión de confianza es el Premier, les pedí que detuvieran esa elección para que aprobáramos nuevas reglas de juego y solo entonces eligiéramos. Ustedes ignoraron el proyecto que yo presenté y la confianza que yo hice al continuar con el proceso de elección anterior. Y por tanto, al hacerlo, me han denegado la confianza. Entonces hay quienes dicen, el propio presidente ha dicho, esa es una denegatoria tácita. Eso es una denegatoria tácita de la confianza, ¿no? Porque, digamos, lo que tendría que haber dicho el Congreso es, te deniego la confianza. Y el Congreso en la tarde más bien dijo, te doy la confianza. Pero lo que están olvidando es que, además de esta denegatoria tácita, hay una denegatoria expresa. Porque antes de esa elección de Ortiz de Ceballos, hay una cuestión previa planteada por la colega Indira Wilca, que es una cuestión previa que suscribimos varias bancadas, que consiste en lo siguiente: es una moción por la que se cancela el proceso de elección de los magistrados del TC y se acuerda como Congreso abocarse a discutir el proyecto de ley presentado por el primer ministro en el marco de la confianza. Y esa cuestión previa es puesta al voto antes de que se continúe con la elección de los magistrados del TC y es rechazada por más de 80 votos contra 22. Eso se ha olvidado, incluso el presidente de la República se olvida de eso, porque el presidente en su intervención, y genera toda esta confusión, el presidente lo que dice es, oye, esta es una denegación tácita, ¿no? Pero además de tácita, en el sentido de que yo pedí que interrumpieran el proceso y ustedes no lo interrumpieron y eligieron, ¿no? Antes de darme la confianza, sino que además rechazaron la moción que proponía cancelar el proceso y darme la confianza aprobando la ley que yo les estoy remitiendo. En eso consistía la cuestión de confianza. Entonces, lo que ha habido ha sido denegatoria tácita, pero denegatoria expresa también. En el momento en que se rechaza la cuestión previa planteada por Indira Wilca, está habiendo una denegatoria expresa de la confianza. Eso ha pasado desapercibido incluso para el presidente de la República, pero está ahí registrado. Los votos están, la hora en que se hace la votación, eso es clarísimo. Y hay un tercer hecho también interesante sobre la cuestión de confianza, que cuando en la tarde los congresistas se enteran de que el presidente, porque acá uno se entera de todo, ¿no es cierto? Ya en el Congreso sabían que el presidente estaba preparando su discurso para dar por disuelto el Congreso. Y cuando eso llega a los oídos de los congresistas, ¿no es cierto? Entonces en el Congreso dicen, apuremos, vamos a aprobar la confianza. O sea, a pesar de que ya la habían denegado, ¿no es cierto? Expresamente y tácitamente. Pero vamos a hacer una votación y vamos a decir que no, que el gobierno tiene toda nuestra confianza. Eso se hace en la tarde, en el momento en que el presidente está dando su discurso a la nación anunciando la disolución.
Pero lo interesante es que se da la confianza, pero no se discute ni aprueba el proyecto de ley presentado por el presidente del Consejo de Ministros. O sea, la confianza es hacer lo que te pide hacer el Poder Ejecutivo. No decir, sí, tienes mi confianza y yo hago lo que me da la gana. O como en este caso, como ese día, el 30 en la tarde, se da la confianza, pero no se aprueba el proyecto de ley. O sea que, desde mi punto de vista, el 30 de septiembre, tácitamente se denegó la confianza, expresamente se denegó la confianza, y el Congreso no cumplió. Al otorgar la confianza, no cumplió con aprobar el proyecto, ni detener el proceso que había sido cuestionado precisamente por esa cuestión de confianza. O sea que esa es mi interpretación de los hechos. El asunto es controversial, pero yo creo que si esto llega eventualmente al Tribunal Constitucional, no hay asidero para poner en cuestión, digamos, la constitucionalidad de esta figura jurídica que es la cuestión de confianza. Entonces, rápidamente vamos a lo segundo, que es la disolución. La disolución es una facultad que tiene el presidente. Si le deniegan la segunda cuestión de confianza, puede, pero podría no disolver el Congreso. Lo que no puede es disolver el Congreso el último año. Entonces, casi que esta era la última oportunidad para Vizcarra para disolver el Congreso, porque y era el momento, digamos, perfecto, porque tenía el respaldo ciudadano, muy debilitada la oposición en el Congreso, y si no lo hacía en ese momento, probablemente no lo hacía más adelante, con el riesgo además de que la opinión pública que le pedía que cierre el Congreso, ante su negativa a hacerlo, iba a restarle el apoyo que le estaba dando, ¿no? Entonces yo creo que hace bien el presidente en aprovechar la oportunidad e ir adelante. Y hace mal el Congreso de pisar el palito, porque como digo, el Congreso hubiera podido decir, perfecto, discutimos el proyecto de ley que presente el Ejecutivo, lo aprobamos y continuamos con el proceso de elección. Tenemos los votos, igual, con transparencia vamos a lograr elegir a los magistrados que queremos que vayan al Tribunal Constitucional porque tenemos los votos necesarios. Pero soberbia, seguramente arrogancia, actuaron como actuaron. Entonces el presidente ha convocado a elecciones. La pregunta es ¿qué ocurre en el interregno parlamentario? El interregno parlamentario es el momento que va entre la disolución del Congreso antiguo y la instalación del nuevo Congreso que resulta de las elecciones del 26 de enero. Yo imagino que el 1 de marzo se instalará el nuevo Congreso. Entonces, la pregunta ahí, ¿quién se encarga de legislar ahora que no hay Congreso? Lo único que hay es una comisión permanente, que es la comisión que funciona cuando el Pleno del Congreso